Buenas tardes, mi nombre es Lucas Aguiar. Continuamos con la clase de prócer Martín Miguel de Güemes. En este video vamos a hablar de cuatro aspectos. Los inicios militares de Güemes hasta su llegada al primer combate revolucionario, el famoso plan sanmartiniano, la participación de Güemes en él, la guerra gaucha y las circunstancias que lo llevaron de ser gobernador a sufrir una conspiración que lo llevó a su muerte. Empecemos con la primera. Inicios militares a primer combate revolucionario. En este segmento tenemos cuatro aspectos a destacar. El primero, a los 14 años se interesa por ser militar e ingresa al régimen de infantería de Buenos Aires con sede en Salta. El segundo, el secuestro del barco Justín. Esto sucede ya que Güemes se había ido a capacitarse militarmente a Buenos Aires y al momento de llegar justo se produce en 1806 las famosas invasiones inglesas. Como parte de un hecho insólito, Güemes, con una tropa de caballería, logra secuestrar el barco inglés Justín y se lo terminan quedando. Como reconocimiento de esta hazaña, recibe un premio personal del mismísimo rey español. Vamos al tercer aspecto. Güemes, al mando de la partida de observación, logra secuestrar fusiles al enemigo en Humahuaca. Sobre este aspecto tenemos que decir que Güemes, luego de todas sus acciones heroicas como el secuestro del barco Justín, es nombrado como coronel, coronel de una partida menor, la partida de observación. Su misión era resguardar la lucha política, patriótica y cortar los vínculos entre el Alto Perú y Córdoba. Güemes fue el primero en estar en Humahuaca para luchar contra los realistas. Güemes instaló entonces su cuartel general en Humahuaca y colocó espías en todos los caminos. Con el paso del tiempo, la información de los bomberos espías fue clave. Pudo interceptar un cargamento de armas fusil que el gobernador del Perú enviaba a los contrarrevolucionarios de Córdoba. Otra hazaña más que lo llevó a convertirse en un líder sólido y respetado. Vamos al último aspecto, el primer combate revolucionario en Santiago de Cotagaita. Sobre este hecho tenemos que remontarnos a un poco tiempo atrás, cuando el mariscal Vicente Nieto, jefe militar del Perú, avanzaba para frenar la revolución. Con el enemigo al acecho se creó el Ejército Auxiliar del Perú, más conocido como Ejército del Norte. Antonio González Balcarce y Juan José Castelli se hicieron cargo primeramente del Ejército del Norte. La fuerza se dirigió al Alto Perú, donde Güemes y su partido de observación se sumaron al Ejército Patriótico. El 27 de octubre de 1810 en Santiago de Cotagaita se produjo el primer combate de la independencia de América del Sur. Durante más de 4 horas Balcarce arremetió contra las tropas realistas Córdoba y Rojas, pero no tuvo éxito y al quedarse sin municiones tuvo que emprender la retirada, refugiándose en Tupiza. Balcarce entonces ideó una estrategia muy audaz. La infantería y sus tropas se ocultarían en las quebradas, mientras Güemes y sus hombres estarían en una llanura actuando como señuelo, haciendo creer al enemigo que solo ellos eran sus atacantes. La estrategia funcionó de buena manera y las tropas realistas fueron derrotadas, dejando abandonada gran parte de su artillería. Los patriotas festejaban así su primera victoria y Güemes agregó otro hecho más a convertirse en un gran militar reconocido. Vamos al segundo aspecto. Güemes y el plan sanmartiniano. Esto es algo muy importante en la historia de Güemes, porque Güemes fue alguien muy importante, si no decir trascendental, en lo que fue la participación en el plan sanmartiniano. Tenemos que decir sobre este aspecto que, convencido que la única manera de finalizar con el dominio español era atacar la capital del Virreinato del Perú, de Lima, San Martín optó por organizar un ejército en Mendoza y con él cruzar la cordillera de los Andes, para desde Chile dirigirse por mar hacia las costas peruanas. Pero este plan, por tener que concretarse, había que impedir que los realistas arribaran sobre el territorio antes que San Martín. Entonces fueron ocupándose las distintas ciudades en Buenos Aires, objetivo que una y otra vez intentaron cumplir contra las tropas de Güemes, pero Güemes en 9 ocasiones lo evitó. Güemes, con sus tropas desprovistas de los elementos necesarios para la guerra, pero con una férrea disciplina y un inmenso andar a la patria,
inmenso amor a la patria lo impidieron. Según el plan libertador del que participaban los generales José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, con apoyo de los directores supremos de nuestro país y de Chile, Pueyrredón y O'Higgins, mientras San Martín tenía que desembarcar en el Perú, Güemes debía, en un movimiento envolvente de pinzas, libertad del Alto Perú y ayudarlo a liberar Perú. Todo este plan sanmartiniano no se pudo llegar a cabo de buena manera, porque Güemes, al estar en el punto cúspide de llevar a cabo el plan, no logró recibir los fondos necesarios para la dicha travesía. Y justo en esos tiempos cometería la traición de Mariano Benítez, que lo llevarían a su muerte. Pasamos al tercer aspecto, la guerra gaucha. Aquí tenemos que hablar que los gauchos no tenían armas, así que usaban sus elementos de trabajo. Su estrategia era atacar constantemente al enemigo, hasta desgastarlo. Utilizaban la vegetación y la geografía del lugar que conocían perfectamente para atacar. Finalmente, el cansancio físico y de hambre producía un elemento devastador en los realistas. Los hombres de Güemes eran rápidos e implacables. Las milicias se formaban por hacendados, arrenderos, indios, mestizos. Güemes organizó sus fuerzas mediante una red de milicias que cubrían a gran espacio Humahuaca, Jujuy, Potosí, Salta, el Valle del Lerma, el Chaco salteño y los valles calchaquíes. Sus milicianos se organizaban en grupos de 20 a 30 hombres, bajo el mando de jefes locales, llamados capitanes de Güemes. Entre ellos se encontraba Francisco Gorriti. Otra batalla muy importante en la historia de Güemes fue la del Tuscal de Velardes. El 28 de marzo de 1814, en el Tuscal de Velardes, Güemes abatió a los realistas, de su comandante Joaquín de la Pezuela, quien emprendió la retirada. Esta victoria le otorgó a Güemes el cargo de comandante coronel efectivo del ejército, y Güemes se convirtió en el jefe total de las milicias gauchas. En enero de 1817 los realistas ocuparon Jujuy y luego Salta. Pero en mayo de 1817 las tropas realistas desde la Serna con 7.000 hombres no pudieron contra los infernales de Martín Miguel de Güemes y tuvieron que emprender las retiradas en destino Tupiza. Tan tremendo era el poder de las tropas de Güemes. Hablemos de Güemes, gobernador. Al regresar del Alto Perú, el liderazgo político y el apoyo total que tenían los líderes milicianos de Salta Tucumán era muy fuerte. Al volver de Salta entonces, Güemes sería muy bien recibido por los salteños, que lo veían como un salvador. El Cabildo de Salta lo coronaba gobernador el 6 de mayo de 1815. Y aunque unos años después, en una partida de Tucumán, intentaron derrocarlo, Güemes seguiría gobernando hasta su muerte en 1821. Conspiraciones contra el general. Acá viene la parte oscura y los momentos más tristes que tuvo que vivir Güemes. El gobernador Güemes atravesaba un momento complicado. Un sector de la sociedad, desgastado por los sacrificios que habían hecho, comenzaba a conspirar contra Güemes. Así surgió Patria Nueva, un partido político que buscaba destituir al gobernador, a quien consideraban un tirano. A medida que pasaba la guerra, Güemes ponía empréstitos forzosos, tomaba ganado sin pagar y generaba una deuda que nunca pudo llegar a cancelar. Esto lo que hizo fue generar malestar en un sector de la población de Salta, mientras que el otro sector lo seguía apoyando. En Salta entonces se complicaba todo. A la falta de recursos para la guerra, muchos traidores querían conspirar contra Güemes. A principios de 1821, Güemes sufrió la deserción de varios de sus jefes milicianos. Uno de ellos fue Bernabé Arias, que se alió a Bernabé Arauz, autoproclamado presidente supremo de la República de Tucumán. Arauz tenía celos del poder creciente de Güemes. Güemes se tuvo que ir a resolver el conflicto en Tucumán con Arauz, y cuando se retiró, inmediatamente el cabildo salteño lo depuso de su cargo y puso el cargo a Apolinario Saravia, el alcalde del lugar, destituyendo a Güemes. Al regreso del combate, Güemes, enterado de la situación,
quisieron ponerlo preso, pero las tropas gauchas que se habían sublevado contra él se pusieron de su lado y Güemes siguió siendo gobernador hasta la fecha de su muerte. En la pantalla tenemos en la imagen a José María Barbarucho Valdés. Este es uno de los hombres claves junto con Mariano Benítez de lo que sería la derrota y la muerte de Martín Miguel de Güemes. José María Barbarucho Valdés fue el comandante realista, justamente junto al traidor salteño Mariano Benítez, pergeñado y realizado en el asesinato de Martín Miguel de Güemes. Como vemos en la pantalla, ahí tenemos lo que fue la muerte de Güemes, y en la imagen es una pintura donde se lo ve a Güemes huyendo luego de haber recibido un disparo en la cadera. Pudo escapar pero terminó falleciendo. Vamos al hecho de la muerte de Güemes. Todo esto estaba en el ambiente de todas las conspiraciones que tenía en contra de Güemes. Ante una supuesta nueva invasión española con engaños, Güemes fue llevado a la casa de su hermana y allí le tendía una emboscada, enemigos internos y externos. Güemes logró escapar, pero recibió un tiro en la cadera que le ocasionaría su muerte el 17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta. Como ven en la imagen, es una pintura donde se ve a Güemes en la Cañada de la Horqueta en sus últimos minutos, pasando el mando a su segundo al mando, que sería el general Byng. Sus seguidores, como José Gorriti, expulsarían para siempre de esas tierras al ejército realista, pero la vida de Güemes se extinguió completamente. Por eso tenemos que decir que Güemes fue un héroe, que respetó sus convicciones y siempre dio el máximo sacrificio. A más de 200 años de su lucha sigue siendo el símbolo salteño y una figura central que representó la independencia argentina. Gloria al general Güemes y muchas gracias por ver este video.